Muy buenos días, hermanas, hermanos, amigas, amigos de Radio Tepeyac. Nos encontramos de nuevo en nuestra reflexión desde la fe sobre las realidades sociales que nos convocan para mirar el contexto en el que estamos y a partir de allí encontrar cuál es el llamado de la fe. Soy Fray Gonzalo Ituarte y con mucho gusto participo en este momento que está viviéndose de grande intensidad, que genera polémica y que nos pone a flor de piel la necesidad de una sensibilidad cristiana ante la realidad de quienes sufren. Evidentemente me refiero a la caravana migrante, al éxodo migrante, que ya por varios días, más de 12 días, han emprendido la huida de sus países, de sus lugares de origen, mayoritariamente de Honduras, para tratar de encontrar condiciones de seguridad, de trabajo, de dignidad, que no han encontrado en su país, al igual que 15 millones de mexicanos que no encontraron en México condiciones para vivir y se fueron a Estados Unidos a lo largo de los años. No muy lejanas son las grandes migraciones de mexicanos por cientos de miles al año en la época del presidente Fox, por ejemplo. Aquí estamos hablando de una pequeñísima caravana de unos 7,000 que ha variado en su número, pero que comparativamente a lo que México ha expulsado es insignificante, pero es altamente significativa esta marcha migrante porque es un signo de los tiempos. La migración ha sido un fenómeno presente en la historia de la humanidad, ha sido el motor de la evolución de las sociedades, de las naciones, de las culturas, de las lenguas incluso, y por lo tanto no es algo extraordinario que suceda. En la etapa moderna, con la división de los países, con la predominancia de los intereses económicos sobre la vida de la gente, hace que en muchos lugares las condiciones de vida se deterioren, el ritmo y el crecimiento de la violencia en Centroamérica, por cierto, a partir de intervenciones imperialistas de Estados Unidos en los años 60, 70, 80, la extracción de la riqueza de esos países, el respaldo a las dictaduras, generaron condiciones terribles para la gente, mucho peores que las que hicieron huir a los mexicanos hacia Estados Unidos. Yo creo que hay que tener en cuenta ambas realidades para dar su proporción y tener la sensibilidad para captar la profundidad del sufrimiento de las personas que han decidido abandonar todo para buscar a través de un dificilísimo camino que les lleva a recorrer todo Guatemala y ahora emprenden la partida ya desde Chiapas hasta Oaxaca para seguir camino hacia el norte. Todo esto nos presenta una realidad que nos convoca y nos interpela, que nos hace descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón, lo que sale de nosotros es lo que hay en nuestro corazón, dónde está nuestro corazón. No podemos olvidar esta expresión hermosa, donde está tu tesoro, está tu corazón. Está nuestro corazón en la vida, está nuestro corazón en la justicia, está nuestro corazón en la caridad, o está nuestro corazón en los intereses y en el confort y en el bienestar personal y por lo tanto en la indiferencia hacia los demás. En una carta dirigida a todas las iglesias particulares, a todas las diócesis de nuestro país, la Conferencia del Episcopado Mexicano, por medio de su Comisión Episcopal de Pastoral Social, hizo un llamado para acoger y proteger a los integrantes de la caravana migrante que salió el pasado 12 de octubre de Honduras con miles de personas hacia los Estados Unidos.
es tan rápido el tiempo que pasa. Ya son 15 días desde que inició esta marcha, esta peregrinación, esta caravana, este éxodo, y la Conferencia de Episcopado Mexicano, con natural sensibilidad ante esta realidad, exhorta y da pistas a las 18 provincias eclesiásticas en que está dirigido el país y que tienen en su propia estructura su organismo llamado Cáritas, Cáritas, amor de Dios, caridad en el sentido profundo, amplio. Este documento invita a todas las diócesis y a las provincias eclesiásticas a monitorear el caminar de los migrantes y ver la posibilidad de que algunos agentes laicos los acompañen para que les ayuden a conocer el camino. Es una pista complementaria a todas las otras que han surgido en este tiempo, pero generar desde diócesis que no son necesariamente aquellas por las que transitarán los migrantes, el también enviar delegaciones de personas laicas de las comunidades, y evidentemente está habiendo religiosas, sacerdotes presentes ya, para acompañar y ayudar a conocer el camino, no solo la ruta física, el contexto cultural, la actitud de la gente, las condiciones en las que están los alrededores, etcétera, se convierte en una gran ayuda si personas locales o nacionales son interlocutores y coadyuvantes del caminar y de la búsqueda de esta caravana. Las recomendaciones hechas a la desde la Conferencia Episcopal a todas las diócesis tienen en su eje el verbo acoger, que refiere a la forma en que el Papa Francisco ha estado invitando a acercarse a los migrantes. Una primera actitud es acoger, y se refiere a que en caso de contar con albergues u otros centros, las diócesis ofrezcan descanso, aseo, alimentación, ropa, etc., y los protejan durante su camino con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado o municipio, la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración, con Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tanto para la asistencia médica como legal. Aquí hay que resaltar que se debe de hacer el esfuerzo de dialogar con estas instituciones del Estado mexicano y aún del organismo internacional, que son las Naciones Unidas, y los organismos de derechos humanos, porque a estas instituciones les toca velar por la dignidad, los derechos, el bienestar de toda la población nacional y extranjera que esté en nuestro país. Las instituciones nacionales y la vocación de México y su constitución establecen que cualquier persona dentro del territorio nacional se le han de reconocer sus derechos, su dignidad, ante todo, independientemente de su nacionalidad, independientemente incluso del estatus legal que tenga. Entonces es muy apropiada la invitación de la Conferencia Episcopal Mexicana a que en este acoger a los migrantes se vaya más allá de simplemente ofrecerles el alimento inmediato y algún lugar de descanso, sino asumir integralmente la realidad que viven estas personas y encontrar las formas de coordinación, de complementación con las instituciones nacionales. Con relación a la atención médica, piden que se evalúe si es necesario el servicio inmediato en los mismos centros de acogida, junto con el apoyo de psicólogos, la atención espiritual sacerdotal, la verificación del cuidado de la ley de migración, identificar su situación para que puedan obtener visa humanitaria, el retorno asistido y la posibilidad de aceptación con carácter de refugiados. Además, se deberá verificar la seguridad para continuar su camino, tal vez con apoyo de transporte. La Conferencia Episcopal
en su órgano central, evidentemente está haciendo un esfuerzo de comprender la totalidad del proceso con todas sus implicaciones y con la evidente necesidad de contemplar a estas personas no solo en su ser físico por el hambre, por los daños a los pies, la deshidratación, enfermedades que puedan tener, etcétera. Hay también una situación emocional sumamente intensa, el haber tenido que abandonar su tierra, sus casas, su lugar de convivencia, sus relaciones familiares, sus lugares de trabajo, los que lo tenían, etcétera. Es una ruptura muy profunda, el desarraigarse y a través de un proceso tan delicado, tan difícil, tan exigente. No es lo mismo la persona que tiene recursos y que decide irse a vivir a otro país y tiene cómo viajar y tiene cómo pagar y tiene cómo ser aceptado en otra nación. No es lo mismo a que el pobre tenga que emprender caminos llenos de obstáculos de toda naturaleza, venciendo la resistencia de los que tienen intereses económicos, políticos o visiones muy racistas, o que tienen esa patología, esa enfermedad, que no es tanto la xenofobia, el rechazo al extranjero, sino la aporofobia, que es el rechazo al pobre, es el odio al pobre, y por eso se les rechaza. Algún africano comentaba que hay gente de África que tiene que pagar 6,000 euros a los polleros de allá de África para ir a Europa, cuando la gente pudiente con 6,000 euros puede hacer un viaje fantástico a cualquier lado del mundo, ¿no? Ese contraste, el esfuerzo que exige al pobre para salir de su situación es infinitamente mayor que el de la persona que está acomodada y ubicada, y eso no es pecado. Qué bueno que hay una muy grande cantidad de personas que tenemos lo necesario para vivir y las condiciones para la sobrevivencia y para el desarrollo personal, los que son casados, el desarrollo de sus familias, etcétera. Pero, pero veamos cuando la gente se encuentra ante obstáculos insalvables en sus propias naciones y se les hace emigrar. Y por ello el tener en consideración el apoyo psicológico y el apoyo espiritual, sacerdotal y religioso. Hay muchas religiosas, más religiosas que sacerdotes en la iglesia, y por lo tanto hay más presencia de ellas en medio de los migrantes. Son tremendo apoyo moral, además del apoyo en el área de salud, en el área de alimentación, en el hospedaje que les dan. Esta visión integral nos ayuda para pensar no solo los que están cerca de esta caravana y de la que ya viene atrás, sino todos nosotros, cada quien desde nuestro lugar, desde nuestra ubicación en nuestra sociedad, considerando las múltiples dimensiones que afectan la vida y las posibilidades de esta marcha migrante. Veamos en qué medida podemos aportar desde ofrecer alimentos, ropa, etcétera, o recursos económicos a los centros de acopio que están abocados a acompañar este proceso, hasta la toma de postura política, la toma de postura legal, las asesorías pertinentes en este campo, etcétera, para buscar que desde las diferentes dimensiones se pueda favorecer y facilitar el camino de nuestros hermanos y hermanas. Tomemos un breve receso.
estamos de vuelta y quiero de inmediato agradecer a las personas que nos escuchan por los diferentes medios, dado que Radio Tepeyac busca establecer este diálogo entre la comunidad, en la sociedad, y la reflexión de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Agradecemos muchísimo su seguimiento por internet, su escucha por la radio. Y estamos comentando la iniciativa de la Conferencia Episcopal Mexicana, en la que exhorta a todas las diócesis, a todas las iglesias particulares de México, de la Iglesia Católica, a acompañar, a acoger a los migrantes. Y junto con acoger, habla de proteger. La Conferencia Episcopal detalló que es necesario dar atención a los migrantes hondureños, mayoritariamente hondureños, diría yo, bajo las dos primeras líneas de acción, acoger y proteger, ya que estas fueron propuestas por el Papa Francisco durante la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2018. Acoger y proteger es entrar en una realidad de un prójimo que lo hacemos nuestro, en donde vivimos con ellos su experiencia, en donde sentimos en carne propia lo que le pasa a estos hermanos y hermanas, en la que nos hacemos prójimo de ellos, y por lo tanto su protección es parte de nuestra tarea. Así como en una familia, cuando hay riesgo para un miembro, todos los demás acuden a protegerlo. En términos cristianos, en términos de nuestra fe, en términos de una comprensión muy evidente del Evangelio, lo que le pasa a mis hermanos, estos hermanos, me toca también asumirlo y en la medida de mis fuerzas proteger. La caravana migrante, que en el momento en que escriben los obispos encontraban como 4.500 personas, hay imprecisión en los números. Lo que me llega recientemente es un número mayor, hacia 7.000. Pero en fin, el número es muy grande en el sentido de un grupo que se mueve. Es muy pequeño si lo comparamos con los cientos de miles que migraban cada año y todavía a Estados Unidos desde nuestro propio país. Y hay que considerar que aquí vienen niños, mujeres embarazadas, ancianos, no solo hondureños, sino también guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, y que están transitando por el territorio mexicano. Muchas veces la migración se da en sectores de edad más bien jóvenes, y muchas veces eran varones o mujeres solas, acompañados en pareja muchas veces, pero en función de ir al lugar donde pudieran conseguir un trabajo para enviar recursos a sus países para sostener a sus familias. Lo que estamos viendo en este caso es familias enteras, papá, mamá y niños, y a veces con los abuelos, todos juntos huyendo de su patria. Insisto en la magnitud de este drama. Cuando alguien tiene que dejar tan radicalmente todo, quiere decir que las condiciones en las que estaba eran tremendamente adversas. No es cosa de dejar a la esposa y a los hijos o entregar a los niños con los abuelos e irse papá y mamá a buscar trabajo para alimentarlos, para mandarles lo necesario para sobrevivir. El problema es que corre riesgo la vida de la gente. El problema es que la violencia se ha enseñoreado de esos territorios. El problema es que la pobreza es un fenómeno creciente. La falta de oportunidades, el desempleo, es la vida cotidiana de estas personas, y por lo tanto les ha forzado a vivir esta experiencia. Lo llamamos desplazamiento forzado, migración forzada. No es una decisión que se tome a la ligera, es una decisión que afecta profundamente la vida de las personas y que por lo tanto nos ha de llevar a una comprensión mucho más cercana,
a una empatía, a una simpatía hacia estas personas, por el contraste y por las condiciones en que muchas y muchos de nosotros tenemos, que nos permite pasar con confianza en este caminar nuestro. Ciertamente en nuestro país también hay mucha violencia, también hay pobreza, también hay desempleo, también ha dominado un modelo económico que pone sus prioridades en los grandes capitales, en los grandes negocios, en las alianzas transnacionales para acumular la riqueza en otros países. Hemos vivido una etapa de creciente deterioro de nuestra nación, de extractivismo que hace que se lleven cantidades enormes de los bienes naturales de México hacia otras naciones, muchas veces sin pagar impuestos. El modelo económico que ha destruido esos países de Centroamérica también está presente en México, pero somos una nación mucho más fuerte, mucho más grande, con mucha más posibilidad por parte de la sociedad. Tenemos mayores capacidades como sociedad nacional, y aún así tenemos territorios en México que están bajo el dominio del crimen organizado, y no solo lejos, allá en el norte, en Tamaulipas. Hay zonas de Chiapas que están dañadas de esa manera y que no hay autoridad local que pueda controlar, etc. Entonces, no veamos tan diferente la situación de nosotros respecto a ellos. Muchas veces no miramos la realidad de nuestros hermanos y hermanas mexicanos que viven condiciones muy graves y que muchas veces los lleva a la migración. Veamos que es mucho más agudo en Centroamérica y con mucho menos alternativas, y por esto ha sucedido y está pasando esta extraordinaria marcha, éxodo de migrantes por nuestra patria. El documento de la Conferencia Episcopal también se refiere y se dirige a las otras diócesis que no recibirán directamente a los migrantes, pero que se les propone hacer una colecta de alimentos, preparar un botiquín de emergencia de acuerdo a las necesidades de los mismos, elaborar kits de viaje diversificados por edades, específicos para hombres y mujeres, así como trasladar lo recaudado hasta donde los migrantes se encuentran alojados. Se le invita a la gente entonces a que desde sus estancias diocesanas hagan lo posible por hacer una ayuda organizada. El día de ayer, por ejemplo, con Cáritas de San Cristóbal, un grupo de personas estuvimos separando los productos para que lo que han enviado una gran cantidad de personas con grande generosidad sea más útil. Si se mandan revueltos, ropa, medicinas, alimentos, etcétera, es muy difícil la distribución y la utilización. Entonces, lo que se ha hecho es separar todo lo que es alimento para bebés, todo lo que es materiales de uso para los bebés, el tipo de medicamentos que se usan para los bebés, las pomadas, etcétera, pañales, todo eso va en diferentes bolsas según la naturaleza. Lo que es para mujeres, lo que es para varones, lo que es para diferentes tipos de enfermedades, el tipo de alimentación, suero hidratante, en fin. A mí me impresionó mucho, la verdad, ver la bodega de Cáritas, que nos la presta una persona, una amplia bodega, con tal cantidad de cosas que han mandado y que ayer se pudieron enviar hasta Arriaga, ya, distribuidas en diferentes bolsas según la naturaleza, diferentes cajas según la naturaleza de los productos. Todo esto nos pone en contacto, nos hermana, es un fenómeno eclesial sumamente fuerte, sumamente vivo, que nos consolida, que nos permite experimentar la capacidad que tenemos de hacernos hermanos y hermanas de los demás. Lo que cada diócesis pueda hacer será de gran valor para nuestros hermanos y hermanas, y una expresión de esta iglesia que camina en México como presencia misericordiosa del Padre manifestada en su Hijo. Concluye el texto diciendo que la Sagrada Familia nos guíe en el cuidado y protección de nuestros hermanos y hermanas.
la Sagrada Familia ha sido el símbolo de esta amplitud de acogida y de protección que la realidad de los migrantes nos convoca a experimentar. Estamos invitados a reconocer el rostro sufriente de Cristo en nuestros hermanos. Me gusta mucho más decir, me gusta sentir y vivir que el acercamiento a nuestros hermanos y hermanas sea como el de Cristo, que amemos como Cristo a nuestros hermanos, que como Cristo les ama, nosotros amemos, nos hagamos acompañar de Cristo en nuestro acercamiento a estas hermanas y hermanos que peregrinan en medio de nosotros, en medio de nuestra patria. Tomemos un breve receso. Estamos de vuelta después de este breve receso. Tengo la mala suerte de que coinciden actividades pastorales con el horario de la transmisión de radio, por lo cual en esta ocasión lo he hecho grabado, pero eso no quita mi agradecimiento y mi reconocimiento a todas las personas que nos escuchan en los diferentes medios a Radio Tepeyac. Reflexionando sobre esta experiencia de los migrantes, personalmente en esta ocasión yo no he podido trasladarme al acompañamiento cercano. Sí hay personas de la vicaría que están actuando y acompañando en la marcha de los migrantes, y también de las otras organizaciones a las que pertenezco, como Serapaz, como el Fraiba, están presentes allá. Y yo me alimento y me fortalezco con la información que me hacen llegar, y bueno, a través de esas personas me siento presente allá, como invito a todas y todos ustedes a sentirse presentes en la caravana, en el acompañamiento, en la acogida, en la protección de estas personas, porque miembros de nuestra diócesis de San Cristóbal, miembros de nuestra iglesia y de nuestra sociedad están acompañando. Somos solidarios en este sentido. Y ciertamente yo estoy sumamente agradecido y emocionado porque este acontecimiento que ha provocado o ha estimulado o ha dado ocasión a que la Iglesia Católica a nivel nacional y por supuesto a niveles locales se manifieste y actúe de una manera contundente, definitiva, solidaria, cercana, cristiana, profundamente cristiana. En este caminar nos encontramos con muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas que tienen inspiración cristiana, que fueron fundadas en el origen desde las instancias eclesiales, pero otras que no, otras que tienen su origen en la inquietud social y el compromiso social de muchas personas que a lo largo de los años han ido experimentando esta urgencia de humanidad en su propia existencia, haciéndose cercanos, cercanas a las demás personas. Y así muchos organismos que acompañan
este proceso aúna con otros organismos que son más de la iglesia. Todos juntos colaboramos, todos juntos nos sentimos parte de este proceso. No nos aleja el hecho de que haya personas que no tienen religión o que tienen otra religión diferente a la católica. Cuando se encuentra una crisis humanitaria como la que vemos, que no es algo tan excepcional, pero que es muy visible en este momento, surge lo que realmente hay en el corazón de las personas y lo que realmente nos une. Todos los esfuerzos de unidad entre las religiones, por ejemplo, entre las iglesias cristianas, se hacen muy difíciles cuando se discute la doctrina, pero se hacen muy fáciles cuando se trata de dar la mano al prójimo, cuando se trata de hacernos prójimos, próximas a nuestros hermanos que sufren. Esta experiencia es de tremenda riqueza de humanidad, nos hace sintonizarnos entre creyentes y no creyentes en función del bienestar, de la vida, de los derechos de estas personas migrantes, a las que tampoco les preguntamos cuál es su religión, su posición política. No, son seres humanos en búsqueda de vida, en búsqueda de dignidad, y esto atrae a otros seres humanos que queremos humanizarnos más, haciéndonos cercanas a estas personas. Pero esta experiencia de solidaridad, de cercanía, contrasta también con una serie de actitudes, de tomas de postura sumamente negativas, de tremendo rechazo, de fobia, como decíamos, aporofobia, fobia a estos pobres, cerrando los ojos a la propia realidad nacional, cerrando los ojos a la realidad de Estados Unidos misma, que fue formada por migrantes. Sobra decir que todos conocemos las actitudes, la demagogia, la utilización política que hace el presidente de Estados Unidos de esta caravana. Ya ni su nombre quiero decir. Pero ese tipo de actitudes también genera, estimula a otras reacciones también muy negativas y muy peligrosas, como la que aparece hoy en la diferente prensa nacional e internacional, en donde habla de milicias de extrema derecha declaran guerra a la caravana migrante. Activistas de extrema derecha y milicias recaudan fondos para acudir a la frontera sur de Estados Unidos a fin de evitar que los migrantes centroamericanos ingresen al país. Planean llevar armas para ayudar a la patrulla fronteriza en dicha tarea. Sabemos cómo en Estados Unidos la posesión de armas es bastante común, por eso hay tantas masacres en las escuelas, tanta violencia en esa sociedad. Y bueno, estas gentes quieren usar esas armas contra los migrantes, irse a la frontera a impedir el ingreso de estos migrantes. El hecho es verdaderamente doloroso porque muestra cómo el ser humano puede volverse tan inhumano, tan incapaz de percibir la necesidad del prójimo, tan incapaz de compartir. Una nación con los recursos, con las posibilidades de Estados Unidos, ver como enemigos a estos seres humanos que transitan hacia allá con esperanza de integrarse a una vida digna. Claro, usan el argumento legal de las leyes y las fronteras y demás, pero es demagogia. Y además es inhumano poner por encima de la vida de las personas argumentos que en realidad están defendiendo otros intereses y que hacen crecer el rencor, el odio en estos fundamentalistas de derecha en Estados Unidos, que se estimulan porque su presidente está desaforado en este sentido, gritando día tras día en contra de México y en contra de todos, y olvidando que la causa de estas migraciones tiene mucho que ver con la historia
de la intervención de Estados Unidos en Centroamérica, pero nos muestra en Estados Unidos estas actitudes, pero también en nuestro país. A través de las redes sociales ha habido expresiones sumamente negativas, inhumanas, de desprecio, de queja, de irritación porque vienen esos de allá. Qué contraste tan grande cuando las personas que vienen tienen recursos, tienen lo necesario y hasta les sobra. Es realmente sorprendente este contraste. Hay problema en que, a fin de cuentas, sí es necesario en los países tener legalidad, tener un sistema de control de migración, etcétera. Pero lo que estamos viendo es otra cosa. Lo que estamos viendo es el hacer crecer el rechazo, el odio, el desprecio a estas personas y la movilización incluso con amenazas de violencia hacia estos migrantes. Realmente doloroso. Ustedes, queridos radioescuchas, habrán tenido oportunidad y habrán escuchado o habrán tal vez sentido en su corazón algún momento de duda, de inquietud, de molestia por esta presencia extranjera. Nada más que como cristianas, como cristianos, hemos de recordar aquello de fui extranjero y me acogiste. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste de beber. No podemos borrar el Evangelio en una circunstancia como esta. Hemos de buscar, como indica la Iglesia, la Conferencia Episcopal Mexicana, la mejor y más adecuada colaboración de las instituciones públicas, porque además la sociedad civil organizada, tanto la Iglesia como las organizaciones no gubernamentales y la gente solidaria, no tienen recursos suficientes ante necesidades permanentes como esta, porque sabemos que atrás de esta caravana vienen otras dos, una ya de Honduras que pasó por Guatemala, otra que sale de El Salvador en unos pocos días, porque la migración individual les ha costado la vida a muchas personas. En estos días también transita en medio de nuestro país y en particular en Chiapas la caravana de madres de migrantes desaparecidos. Ya son creo que 13 años en que las mamás de migrantes que se desaparecieron a lo largo del camino han venido a buscar a sus hijos. Por desgracia, en algunos casos han encontrado que ya habían muerto y sin embargo siguen luchando por los hijos de otras madres. Y hay esta caravana de madres de migrantes desaparecidos que se encaminan hacia el Foro Social Mundial Migraciones, que tiene lugar en nuestro país, y que hará un encuentro de personas de todo el mundo que tienen esta dimensión de la migración y de la desaparición, y por lo tanto un drama profundamente humano. Acercarnos a esto, aunque duele por sentir el dolor de estas personas, al mismo tiempo libera, humaniza, nos hace vivir más intensamente nuestro ser humano y nuestro ser cristiano para quienes nos identificamos con Cristo. Acudamos a estas fuentes espirituales y religiosas. No dejemos que la ideología, la propaganda, la manipulación, la desinformación nos afecten. Seamos críticos, sepamos discernir qué hay atrás de esos rechazos. La postura del presidente de Estados Unidos, por ejemplo, su interés es que sus diputados y senadores alcancen votos dentro de unas semanas en Estados Unidos. Le importa un comino a la gente. Su interés es su poder, su exaltación, su nacionalismo ramplón, etcétera, ¿no? Abramos los ojos, no nos dejemos manipular, no nos dejemos oscurecer la mirada.
por esas propagandas, por esas mentiras, por esas falsedades. Reconozcamos que la lucha de los pobres no puede ser normada por los criterios de educación, de cortesía, de amabilidad. El que lucha para sobrevivir está ante situaciones extremas. No pidamos que tengan un comportamiento como el de los turistas que llegan en avión y tienen su carro rentado para subir a los hoteles, etcétera. Son personas que están en condiciones totalmente adversas y están luchando por salir adelante. No puede sometérseles a la normatividad regular de la migración voluntaria ni de la migración turística. Son personas que luchan por su vida y así hemos de mirarles y así hemos de experimentar más nuestra propia humanidad. Tomemos un último receso. Gracias nuevamente a todos los que nos escuchan, a todas las personas amables que nos dan oportunidad de compartir en esta mañana del sábado. Y aunque hay muchos temas que sería muy interesante reflexionar, todos tenemos presente la famosa consulta que se está haciendo sobre el aeropuerto de la Ciudad de México y que de alguna manera es una redundancia de lo que pasó en las elecciones. En las elecciones la gente ya opinó sobre los diferentes temas que había propuesto un candidato y ahora, bueno, se hace un ejercicio que puede ser un signo de un modo futuro de más participación en la reflexión de la comunidad, porque a fin de cuentas el diálogo, la discusión siempre traen beneficios. Pero no podemos dejar de mirar esta temática de la caravana de migrantes y quiero acudir a un documento que emiten miembros de la Compañía de Jesús, la red jesuita con migrantes en Latinoamérica y el Caribe,
en un documento que titulan El éxodo destapa la trama. Y por supuesto toman como punto de partida la cita de Mateo 25, versículo 35, fui forastero y me acogisteis. Hacen una reflexión general sobre el proceso de la caravana migrante actual y le dan un contexto y un análisis de las raíces que les recomiendo realmente, quienes tengan internet, buscar este documento que se llama El éxodo destapa la trama, en donde tomo algunas partes para ilustrar de qué se trata, invitándoles a tomarlo como una fuente interesantísima que permite comprender mejor lo que está pasando. Dice, con seguridad sabemos que más de 10,000 personas hondureñas caminan vinculadas a esta llamada caravana migrante por Honduras, El Salvador, Guatemala, hacia México o hacia Estados Unidos, según la etapa en que van, en busca de asilo o de un proyecto de vida digna. Es un éxodo masivo fruto de una crisis compleja, permanente y creciente en su país y sus comunidades de origen. Se refieren principalmente a los hondureños porque son la mayoría, pero podemos decir lo mismo de El Salvador, de Guatemala. Y Nicaragua también, tristemente, hasta Nicaragua llega esto. Dice este documento, denunciamos que este éxodo destapa la trama política, social, económica y criminal que supone el motor de las causas de la indignidad de las que huyen y de los riesgos de criminalización que se encuentran en el camino. Afirmamos que de hecho esta es una caravana de la dignidad, mientras camina hacia el norte para poder ejercer la vida. Y esto denuncia automáticamente la muerte que estas causas suponen en sus lugares de origen. Son personas víctimas, no victimarios, de una crisis de proporciones enormes y crecientes. Celebramos la hospitalidad y solidaridad entre los pueblos que se hacen realidad en esta caravana como semilla de esperanza. Y aluden a las causas. Denunciamos los intentos de vincular a esta caravana y a las personas migrantes con fines partidistas o de influencia política o con manipulaciones interesadas. Afirmamos que se trata de una caravana que de manera general ha sido espontánea y autoconvocada. Personas que se encuentran en las situaciones que hemos descrito se encontraron, platicaron, dijeron, ¿y por qué no hacemos esto? Y se fue generando toda la iniciativa, básicamente desde la gente y de sus condiciones de víctimas de este sistema. La decisión personal, familiar o colectiva que lleva a estas hermanas y hermanos puede ser y es de hecho desesperada y supone la asunción de riesgos altísimos en las rutas migratorias para ellas y ellos, pero es una decisión consecuencia de las causas que operan en nuestros sistemas políticos, económicos y sociales. Las causas que promueven este fenómeno migratorio son la pobreza extrema, la violencia generalizada y la falta de un modelo de desarrollo justo, democrático, social e inclusivo en Honduras, así como la persecución continuada de colectivos determinados. Quiero insistir, es más que Honduras, pero el documento está centrado en el grupo mayoritario. Y al hablar de estas causas, pobreza extrema, violencia generalizada, falta de modelo de desarrollo justo y democrático y social, se puede hablar de las causas de estas causas, el proceso histórico que han vivido estos países, la interferencia de empresas extranjeras básicamente norteamericanas, la interferencia del gobierno de Estados Unidos impidiendo el desarrollo democrático de estos pueblos, que tenían, en algunos casos, como Honduras, tuvieron elecciones, eligieron un presidente democráticamente en los 60s y Estados Unidos lo tumbó, para dar lugar a gobiernos que favorecieron a las empresas extranjeras que expoliaron y expolian a América Central. El contexto económico, la degradación de las condiciones laborales, la protección de intereses de una minoría económicamente poderosa, el crecimiento imparable de los niveles de desigualdad, la situación de pobreza generalizada, sitúan a Honduras en los últimos puestos de desarrollo del continente, a la par
La violencia generalizada es un drama diario en Honduras. Las tasas de homicidio, de extorsión y la amenaza constante hacen inconcebible la vida personal, comunitaria, social y económica en la realidad cotidiana de los pueblos y ciudades de Honduras. Es un caso realmente tremendo. Los rostros de las personas que caminan en la caravana son los niños y niñas que forman parte del casi 1.000.000 de menores que está excluido del sistema educativo. La juventud que en edad de trabajar se encuentra con que el 60% de la población no tiene empleo o no logra llegar al salario mínimo, o que se encuentran en que cada mes 40 jóvenes como ellos son asesinados. También son mujeres que saben que cada 16 horas una de ellas será asesinada. O son defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en uno de los países más peligrosos del mundo para su vida y libertad. Tremendo. En este sentido podemos afirmar que no hay en este éxodo masivo una novedad desde el punto de vista de la dinámica migratoria. Esta parte me parece fundamental, todo, pero notemos lo siguiente. En 2018 se estima que alrededor de 7.000 hondureños y hondureñas salían cada mes del país de manera anónima, antes de la caravana. O sea, el número de inmigrantes de esta ocasión, que son, inicialmente se hablaba de 7.000, esos salían cada mes, pero sueltos, aislados de Honduras. O sea, ya han salido en lo que va del año 70.000 hondureños y ahora salen estos 7.000. Y luego nos dan este dato en el documento de los jesuitas. Por México, cerca de 400.000 personas centroamericanas acceden cada año al territorio. Estas causas sistémicas que motivan a los nacionales hondureños a partir lo hacen desde hace años. La diferencia se ha dado hoy en la coincidencia de voluntades y en el número de personas que la componen. La crisis no es nueva en su centralidad como motor de la migración, pero su apoyo en el sistema fallido que la nutre la hace cada vez más virulenta e insoportable y genera, como en esta ocasión, la posibilidad de un éxodo no solo continuado, sino también masivo. Miremos nuestro México, recorramos un poquito al pasado. Queridos radioescuchas, ¿cuántos familiares tenemos en Estados Unidos? De una sola familia, en lo particular mi familia, ahora podría yo contar en diferentes países, no solo en Estados Unidos, 25 más familiares directos relacionados conmigo. Claro que ellos migraron en condiciones favorables, pero este fenómeno de la migración, de la búsqueda de condiciones de vida fuera, es sumamente grande. En definitiva, con niveles distintos de alcance e intensidad, son estas mismas causas las que motivan la migración forzada de millones de personas de toda América Latina y el Caribe. Migración forzada, que dejan sus casas para acceder a oportunidades que se les niegan en sus territorios de origen o para salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Ya no es solo tener oportunidad de trabajar, es oportunidad de que no los maten. Es brutal las condiciones. Causantes. Creemos que la mayor responsabilidad en las causas radica en el sistema político, que es autoritario y cómplice de intereses minoritarios y que impide la garantía de los derechos humanos a la mayoría de la población. Este sistema político presenta altos índices de corrupción y favorece la violación sistemática de los derechos humanos gracias a la impunidad que promueve. Un sistema político que, lejos de proteger, persigue de manera directa e indirecta a defensores y defensoras de los derechos humanos. Aludiendo al éxodo, estoy leyendo partes de los párrafos del documento de los jesuitas, afirmamos que esta caravana rebosa dignidad, porque defiende la vida y la promueve, y es una respuesta legítima y ajustada a sus derechos como ciudadanas y ciudadanos, reconocidos en convenios internacionales.
Las personas migrantes no pueden ser objeto de criminalización alguna porque no suponen ningún tipo de amenaza a la seguridad pública, salvo a la suya propia. Su seguridad personal sí la ponen en riesgo estas personas al abandonar sus tierras y ponerse en camino, pero no amenazan a nadie más y no son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¡Ay, Dios! Rechazamos tanto la criminalización de las personas migrantes como la aplicación de recursos de seguridad y militarización de las rutas. Creemos que es una muestra de debilidad democrática que los gobiernos de Guatemala y México se plieguen a las amenazas vertidas desde la presidencia del gobierno de Estados Unidos, renunciando al enfoque de derechos y al enfoque humanitario, construyendo un relato de migración como amenaza. No son una amenaza. Hacemos propias, dice este documento de los jesuitas, las reivindicaciones de las organizaciones sociales presentes y activas en el monitoreo, acompañamiento y defensa de esta caravana, especialmente con las obras sociales, pastorales, medios de comunicación, instituciones educativas que forman parte de nuestra red en Centroamérica y Norteamérica. Evidentemente es más allá de la red jesuita, se refiere a todo el mundo. Junto con estos organismos exigimos transparencia, coordinación y diálogo con los y las migrantes y defensores, información veraz y completa sobre las posibilidades de protección internacional y alternativas migratorias, la suspensión y retiro de la coacción, especialmente con la presencia armada e injustificada de las fuerzas policiales y o militares, salvo en lo necesario para la protección de las personas migrantes y la colaboración en la respuesta humanitaria. Exigimos el respeto escrupuloso a la legalidad y principios internacionales en torno a la protección de personas. Exigimos una respuesta humanitaria adecuada y en coordinación con todos los actores sociales, lo hemos estado viviendo, que priorice a los colectivos más vulnerables y con necesidad de mayor protección y asistencia. El movimiento de personas en el continente puede ser una ocasión de compartir culturas, riquezas, oportunidades, un espacio de integración y de vida con encuentros que nos transforman, pero lo cierto es que América es también un continente en huida. Hay un éxodo colectivo que se dibuja con trazas de desesperación, con ladrillos de muros, que se asedia con cantos xenófobos, promovidos irresponsablemente por responsables políticos y por el miedo. Un continente en huida que igualmente señala lo que deja atrás, las causas que la provocan. Debemos ofrecer una información objetiva y veraz a la sociedad civil y a la opinión pública, que se aleje de patrones de criminalización de las personas migrantes, que evite aproximaciones sesgadas, que alejen a las personas del colectivo migrante de su condición de seres humanos y de las condiciones de vulnerabilidad que origina su decisión de salir de sus comunidades y países de origen. Se me ha acabado el tiempo. Quiero terminar citando al Papa Francisco. Invitamos a poner en práctica acciones concretas y cotidianas para contribuir en la construcción de un camino y un mundo más humano, acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y refugiadas. Permítanme repetirlo: acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y refugiadas. Con estas palabras del Papa Francisco me despido, agradezco muchísimo su atención, su acompañamiento y les invito a que nos mantengamos en contacto y a buscar más información veraz de lo que está sucediendo. Que Dios les bendiga y les acompañe en la larga peregrinación de la vida.